Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 1:30 de la tarde de hoy lunes 2 de marzo y vamos a dar comienzo con nuestro programa semanal de diálogos. En esta ocasión nos acompaña el profesor Cecilio Quesada Ojeda. Es un verdadero privilegio conversar con uno de los grandes referentes de la geología española contemporánea. El profesor Quesada nació en Granada, se licencia en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada y ha dedicado más de 37 años de su vida profesional al Instituto Geológico y Minero de España, donde desarrolló una trayectoria científica de primer nivel hasta su jubilación en 2013. Desde entonces continúa vinculado como profesor honorífico de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Complutense de Madrid. Su campo de especialización abarca desde la geología regional, la cartografía geológica, la tectónica, la geología estructural, la geocronología y el estudio de yacimientos minerales. Ha participado en 44 proyectos de investigación geológica, 24 nacionales y 20 internacionales, y en 15 grandes proyectos de cartografía, muchos de ellos dentro del Plan Magna del Mapa Geológico Nacional. Su producción científica es extraordinaria, 244 publicaciones entre mapas, 98 geológicos, articulan revistas nacionales e internacionales de máximo impacto, libros y capítulos, además de una intensa actividad editorial y de coordinación científica. Ha sido asesor del Mapa Geológico de Europa, evaluador experto de programas marcos de la Comisión Europea y miembro activo de numerosos comités científicos internacionales vinculados a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y a la UNESCO. Pero si hay un ámbito especialmente cercano para nosotros, es su trabajo desarrollado en el suroeste de España, particularmente en la zona de Osa Morena y Surportuguesa. Dentro de este marco destaca su estudio de las cuencas carboníferas de Sierra Morena, presentado en 1983 en el Congreso Internacional del Carbonífero celebrado en Madrid. Y aquí aparece nuestra comarca. Durante aquel congreso codirigió una excursión científica de 4 días por las cuencas carboníferas del suroeste, dedicando especial atención a Pedroche, Guadalbarbo, Berlanga y muy especialmente al Guadiato, incluyendo Peñarroya, Bermez y otras áreas mineras emblemáticas. Además del ICME, tuvo una presencia directa en Peñarroya desde finales de los años 60, con una oficina dedicada a proyectos de investigación minera, entre ellos el estudio del yacimiento de la Nava Paredón. De aquella etapa nació en 1988 la Litoteca de Sondeo y Muestra, hoy ubicada en nuestro polígono industrial de La Papelera, uno de los mayores activos científicos del ICME y centro de consulta para investigadores y compañías mineras. Es decir, no estamos solo ante un investigador de prestigio internacional, sino ante alguien que ha contribuido de manera directa al conocimiento científico del subsuelo, que explica la historia económica y minera de nuestra tierra. Y quizás esa sea la clave de la conversación de hoy, comprender que la geología no es una ciencia abstracta, sino la base sobre la que se construye la historia, la economía y el futuro de territorios como el nuestro. Y creo que es el momento de darle la bienvenida al profesor Cecilio Quesada. Profesor Cecilio Quesada, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por haber accedido a participar en nuestro programa, porque para entender Peñarroya y su pasado no basta con mirar sus chimeneas, que son muy bonitas, por cierto. Hay que mirar hacia abajo, a lo que la tierra guarda. Y para eso creo que nadie mejor que tú nos puedes hablar de ello. Y para no perder más tiempo, aunque podría seguir aquí hablando de que si Pangea, que si, bueno, tantísimas cosas, voy a empezar con preguntas. Y voy a empezar por un bloque que le he denominado Guadiato. ¿Qué hace que la cuenca del Guadiato sea un escenario tan complejo y fascinante para un geólogo estructural?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Javier, por una presentación en la que te has pasado un poco poniendo méritos. Los méritos no son personales casi nunca, son siempre de equipos, ¿eh? Quiero dejar eso bien claro. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, el área del Guadiato o la cuenca del río Guadiato en particular tiene una historia geológica de lo más larga y compleja, y es lo que hace es lo que ha hecho que muchas de sus características principales sean las que han motivado primero su existencia por los temas mineros, y segundo su persistencia en el tiempo desde el primer descubrimiento del carbón por el famoso Perro el Terrible, que no sé si existió o no existió, pero el cuento está hecho desde hace muchísimo tiempo, y que eso permitió después el desarrollo industrial a partir del establecimiento de la compañía Peñarroya, que tenía no solo intereses en el carbón, sino también en los metales, y de ahí todo el emporio industrial que se estableció en Peñarroya durante el siglo XX, fundamentalmente. Y bueno, ¿es entonces el Valle del Guadiato, llamémosle, una zona geológica singular? ¿Y qué elemento destacaría? Bien, más que singular, es casi, en la península ibérica es casi única, porque está ubicada en una de las estructuras más importantes. Todo el Valle del Guadiato se apoya sobre una estructura que ha tenido una historia larguísima en la evolución de la península ibérica. Desde finales del Precámbrico, vamos a hablar en millones de años, que nadie se asuste, desde, digamos, hace unos 600 millones de años hasta la actualidad. Sus momentos principales de funcionamiento fueron al final del Precámbrico, en el que justamente la ubicación del actual Valle del Guadiato se situaba una zona de contacto entre dos bloques diferentes, dos bloques continentales diferentes. Uno era el margen norte de Gondwana, que estaría ahora ubicado en la zona centroibérica, digamos desde el Valle de los Pedrostres hacia el norte, y al sur la zona de Osa Morena, que en aquel momento era un arco volcánico ligado a un proceso de subducción. Ya empiezo a usar palabras extrañas para el público en general, hundimiento de una litosfera o corteza oceánica debajo del margen del continente y formación de un arco volcánico. Algo muy semejante a lo que actualmente ocurre con el Japón. El Japón es un arco magmático o volcánico ligado justamente a la subducción, el hundimiento del Océano Pacífico debajo del continente asiático. Como en el caso japonés, el límite entre ese arco volcánico y el continente, hace unos 600 millones de años, estaba formado por una cuenca oceánica, algo parecido al actual mar de Japón, o mar de la China, que también se denomina. En torno a 550 millones de años, el arco y el continente se amalgamaron, colisionaron el uno con el otro. Y ahí está justamente, hay evidencias, al lado de Peñarroya hay unas rocas del manto que fueron exhumadas después en el Barisco de nuevo, durante la formación de la Pangea, pero que ya vienen desde el periodo precámbrico, desde justo el límite entre el arco volcánico y el continente. Eso en el precámbrico. Después, al final del Paleozoico, se produce la colisión de este continente en el que ya estaba el arco acrecionado, Gondwana, estaba en el hemisferio sur, contra un continente que estaba en el hemisferio norte, y esa zona de colisión, que ahora se ubica al sur no el Valle del Guadiato, sino al sur de la península ibérica, en el límite entre la zona osamorena y la sur portuguesa,
pero la zona del Guadiato de nuevo se vio reactivada. En este caso, por una zona de cizallamiento, de desplazamiento lateral, porque la colisión entre los dos continentes al final del Paleozoico fue oblicua, que es lo que se denomina zona de cizallamiento de Badajoz, Córdoba. Peñarroya está encima de uno de las fallas principales dentro de esa zona de cizallamiento, que es muy amplia, son muchos kilómetros. Esa zona de cizallamiento fue la causa de que se generase una cuenca durante el Carbonífero inferior, el periodo que se denomina Mississippiense, y ahí la mayor parte de los materiales que ahora afloran en el Valle del Guadiato se depositaron en ese periodo, en el Carbonífero, entre 350 y 330 millones de años aproximadamente. Como consecuencia del avance del proceso de deformación, de colisión entre los dos continentes, se formó una cordillera. Y esa cordillera, a su vez, pues como siempre que se levanta un relieve, se forman desequilibrios gravitatorios, empezó a colapsar y se generaron cuencas. Entre otras, la cuenca que ahora denominamos de Peñarroya-Belmeza-Espiel, en este caso ya no marina, no oceánica, sino continental, en la que se formaron los depósitos de carbón, por lo que esta zona ha sido enormemente rica durante el siglo XX fundamentalmente. Es un placer escucharle, porque además no me hace que tenga que hacerle preguntas, me responde casi todas las que iba preparando, por lo tanto, muchísimas gracias. Sí quería que aclarase, como ha dicho en un momento, que empieza a usar palabras que a lo mejor el oyente desconoce. ¿Ha hecho usted relación al Paleozoico? Justamente, ¿qué es el Paleozoico? Bueno, el Paleozoico es uno de los periodos de la historia de la Tierra que va desde en torno a 540 millones de años hasta unos 280 millones de años. Y los geólogos usamos los millones de años como si fueran semanas, pero yo entiendo que eso es algo que a la gente, digamos, que no tenga esa formación, pues le puede chirriar un poco. Pero bueno, el planeta tiene muchísimos, 4.500 millones de años aproximadamente, ya casi como es ahora, y para nosotros, pues bueno, estudiar esa historia es como leer un libro, pues va uno avanzando, pasando páginas. Entonces, y efectivamente ese periodo del Paleozoico fue la clave para entender esta comarca, ¿verdad? Bueno, ya al final del Precámbrico, como he dicho, ya ahí hay un papel relevante justamente porque se produce la zona de colisión entre el arco volcánico que he dicho antes, que empezó a formarse hace unos 600 millones de años y que en torno a 540 aproximadamente se acrecionó al margen del continente. Este es otro palabra. Ese continente se llamaba Gondwana y es posible que alguien, porque el nombre se ha utilizado para muchas cosas que no tienen que ver con la geología, es posible que le suene a alguien. O sea que, y una vez se produjo esa colisión, ya ese arco volcánico formaba parte de Gondwana. Gondwana, como todos los continentes, los actuales se están moviendo, se están desplazando, pues a los antiguos también se desplazaban. Ya dije antes que Gondwana estaba en el hemisferio sur y fue desplazándose hacia el norte, donde había otro gran continente que se llamaba Laurrusia, y en torno a 400 millones de años, hace 400 millones de años aproximadamente, empezaron a colisionar entre ellos, se encontraron y dieron lugar a la formación del último, lo que se denomina supercontinente en la historia de la Tierra, y es que prácticamente la totalidad, se estima que para llamar algo supercontinente tiene que haber el 80% aproximadamente de las masas continentales de la Tierra deben estar unidas formando un único supercontinente. Entonces, ese supercontinente que empezó a formarse hace 400 millones de años estuvo
vigente hasta hace unos 200 aproximadamente, en que empezó a romperse y se formaron los continentes actuales y los océanos. Los continentes se están separando, los océanos se están abriendo en el proceso que se denomina tectónica de placas. El supercontinente al que aludo, el que se formó entre 400 y 300 y 280 millones de años más o menos, es el que se conoce por Pangea, que es de nuevo un nombre que se utiliza fuera de la geología para otras muchas cosas, comerciales generalmente, pero que puede ser familiar para algunos de los oyentes. Bueno, y una pregunta. ¿Qué información aportan los materiales proterozoicos y paleozoicos del Guadiato para reconstruir la historia de Iberia? Fundamentales, en primer lugar, pero bueno, los del Guadiato y los de cualquier otro sitio. O sea, las rocas se forman en unas determinadas condiciones. Por ejemplo, el carbonífero mississippiense de la cuenca del Guadiato se formó en un mar en el periodo que va entre 350 y 300 millones de años, aproximadamente. Entonces, pues saber si las rocas son marinas, porque tienen fósiles marinos, fundamentalmente, y en unas estructuras muy particulares, o bien continentales, como es el caso de la cuenca del Peñarroya Belmez-Espiel, porque pues hay evidencia. Primero, los fósiles que hay son terrestres, no son marinos. Después, he dicho antes que como consecuencia de la colisión varisca que dio lugar a la formación de Pangea, se formó una cordillera muy importante. Esa cordillera fue tan importante que existen evidencias de glaciarismo dentro de la cuenca de Peñarroya Belmez-Espiel. Ya en los años 80 se pusieron de manifiesto existencia de material con estrías, morrenas retrabajadas en el área de Espiel. Y eso significa que pues había montañas suficientemente altas como para tener hielo. También hay otra técnica que permite conocer dónde la posición dentro del globo en un momento dado de la historia de la Tierra estaban los bloques, que es a partir de una tecnología que se llama paleomagnetismo, se puede determinar la paleolatitud, no tanto la longitud, pero la paleolatitud en la que estaban las rocas en ese momento, donde se estaban formando. Y para ese periodo del Carbonífero, del Mississippiense, pues esta parte de la península ibérica se encontraba en posiciones subecuatoriales, es decir, latitudes próximas o en más o menos 10 respecto del Ecuador, más o menos 10 grados respecto del Ecuador. Eso significa que encontrar evidencia de glaciarismo en situaciones subecuatoriales implica montañas altísimas. El único sitio en el Ecuador en este momento en el que hay glaciares es el Kilimanjaro. Estamos hablando de 5.000 y pico metros de altitud. Eso por lo que respecta a las rocas sedimentarias. Respecto a las rocas ígneas, volcánicas o granitos o lo demás, también las rocas que afloran pues tienen características. Primero, una composición química que nos dice si esos magmas que dieron lugar a esas rocas provienen de la corteza o provienen del manto. Digamos, hay tecnologías que son muy complejas, pero que permiten determinar la historia, tanto la fuente de las rocas como los procesos que dieron lugar a su formación. En eso se basa el trabajo de los geólogos, básicamente. Qué interesante. Has hecho referencia en varias ocasiones a la época mississippiense y sí. La cuenca del Guadiato estaba dentro de eso. ¿Y cómo se integra en la evolución de Ossa Morena? Bueno, el mississippiense, Ossa Morena y toda lo que llamamos el macizo ibérico, la península ibérica, la mitad occidental, que es donde afloran rocas del Paleozoico, que como dije antes, el Paleozoico abarca desde 540 hasta 280 millones de años aproximadamente. Todas las rocas se
muestran la evolución que han sufrido durante todo ese periodo. Digamos, en el periodo inicial del Paleozoico, fundamentalmente, las rocas se depositaron en una plataforma continental, fundamentalmente los sedimentos. Había vulcanismo también en algunos periodos que está ligado con la evolución del manto por debajo de ese margen continental. Y después, durante el Carbonífero, bueno, en torno a 500, durante el periodo de la colisión varisca para la formación de la Pangea, en la península ibérica, la mayor parte de los procesos de deformación tuvieron lugar justamente en el Carbonífero. Empezaron en el periodo anterior, que se denomina Devónico, en torno al suroeste, en torno a 370 millones de años, y el máximo tuvo lugar justamente dentro del Mississippiense, que es cuando la colisión con la Rusia, ahora representada por la zona subportuguesa en la península ibérica, pues tuvo su máximo de expresión. En ese momento, y como respuesta a esa colisión, en la zona del Guadiato, como he dicho antes, volvió a reactivarse, y es lo que permitió la formación de la cuenca mississippiense, que dije que es marina, que inicialmente hablamos del Guadiato, pero ahora nosotros preferimos denominar la cuenca de los Pedroches porque es el afloramiento mayor de esa cuenca marina. Una cuenca formada entre 350 y 330 millones de años dentro de lo que era ya Gondwana. Ahí estamos dentro del continente, y es el reflejo distante, digamos, de la colisión que está teniendo lugar en el otro margen de la zona de Osa Morena, es decir, en el límite entre Huelva y Badajoz, digamos. Me ha llamado la atención cuenca de los Pedroches, pero los Pedroches es un batolito granítico, y esto es de Carbonífero. ¿Qué relación hay? Muy interesante esa pregunta. Esa cuenca, como digo, fue la expresión de la colisión que estaba teniendo lugar en el margen del continente, pero bien dentro de él. Y como dije antes, esa colisión fue fundamentalmente oblicua. Los dos continentes no se encontraron frente a frente, sino que fueron deslizándose. De hecho, la zona de Cizalla de Bajo Córdoba, en la que está el margen de esa cuenca mississippiense, es una cuenca de desplazamiento que decimos izquierdo, es decir, Ciudad Real se desplazaba hacia el oeste mientras que Andalucía se desplazaba hacia el este, para que todo el mundo entienda el movimiento. Pues en esos movimientos oblicuos generalmente se produce, puede haber la formación de emplazamiento de rocas ígneas. Entonces, en el periodo mississippiense, había al menos tres alineaciones ígneas importantes. Una, lo que se denomina la alineación de Villaviciosa de Córdoba la Coronada, que es inmediatamente al sur de lo que es donde ahora aflora el Carbonífero de Mississippiense del Guadiato. Otra, un poquito más al norte, que ahora está aflorando muy bien en el Valle del Guadalbarbo, y una tercera en el Valle de los Pedroches. Durante el Mississippiense, estoy hablando de rocas entre 350 y 330 aproximadamente. Hubo tres alineaciones volcánicas dentro de esa cuenca marina. Tienes razón, el batolito de los Pedroches es un granito que es mucho más joven. Es carbonífero también, pero se emplazó entre 307 y 300 millones de años aproximadamente, la edad de los granitos. Y nunca se había considerado que tuviese nada que ver con la cuenca mississippiense, hasta que, haciendo los trabajos de cartografía del plan del mapa geológico nacional, el plan Magna, se descubrieron enclaves de rocas volcánicas dentro del batolito de los Pedroches. Particularmente importantes son las que hay en la zona del Valle de la Serena. También hacia la terminación oriental, cerca de Andújar,
la terminación oriental del batolito de los Pedroches, me refiero. También hay evidencias de rocas volcánicas, están intercaladas en el carbonífero marino de la cuenca de los Pedroches, llamamos en general la cuenca marina del Mississippiense, y están intruidas, cortadas por las rocas plutónicas del batolito, por los granitos. O sea que lo que venga a significar esto es que el batolito de los Pedroches simplemente es una reactivación de la actividad ígnea, magmática, que dio lugar a la formación de esas alineación volcánicas durante el Mississippiense. Y que ahí duró mucho más. También en la zona de Villaviciosa de Córdoba, la Coronada, hay evidencias de emplazamientos ya en el Carbonífero superior, posteriores a la deformación incluso de las rocas mississippienses. Profesor Quesada, hoy tenía previsto hablar con usted del Guadiato, de la faja pirítica ibérica, del ICME, de los supercontinentes, de recursos minerales, sostenibilidad y futuro. Pero la conversación ha sido tan rica que apenas hemos podido abordar el primero de los bloques. Eso en realidad es una buena noticia. Significa que tenemos material de sobra para volver a sentarnos en otro programa. Y precisamente pensando en ese futuro encuentro, cuando nos quedan 3 minutos y medio de programa y no más, me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿Qué hace que la faja pirítica ibérica sea una franja geológica tan excepcional como para merecer un programa entero? Y le dejo que adelante un par de minutos, no más. Bien, nada. De nuevo, la faja pirítica es la parte norte, ocupa la parte norte de lo que llamamos zona sur portuguesa, que, como dije antes, es parte de del continente que estaba en el hemisferio norte durante la colisión varisca. Es decir, no es parte del continente Gondwana, estaba en otro continente. Bueno, pues igual que en la zona del Guadiato decimos que la expresión de la colisión varisca por el movimiento oblicuo generó vulcanismo, igualmente en el otro margen, que también se estaba aproximando de manera oblicua, se formó vulcanismo. Ese vulcanismo es el que está asociado a la formación de los enormes yacimientos de sulfuros polimetálicos que caracterizan la faja pirítica y por la que es una de las provincias metalogenéticas más importantes del mundo en cuanto se refiere a sulfuros ligados a vulcanismo. Entonces es un caso, no diré que único, pero sí muy, muy singular. Debe haber 2 o 3 sitios en el mundo donde hay un volumen tan grande de mineralizaciones de metales, lo que se llaman metales básicos, hierro, cobre, plomo, zinc, básicamente, y después todos los elementos traza que uno quiera. El famoso el oro, porque los romanos vinieron aquí, entre otras cosas, para llevárselo. Así que sí, la faja pirítica en sí misma se puede merecer un programa, aunque no sé si yo soy el más indicado para hablar de ella, pero bueno, hay muchos geólogos que han trabajado allí. Pero yo tampoco tendría inconveniente en abordarlo. Estoy completamente convencido que, si no el que más, uno de los que más preparado para hablar de la faja pirítica. Y vamos a despedir aquí el programa. Ha aceptado lo que siempre lanzo, el reto de volver a participar, y ya me ha dicho que sí directamente, y vamos a despedir aquí el programa despidiéndonos ya hasta dentro de 2 semanas. La semana que viene es semana que se dedica a los partidos políticos y por tanto no hay programa, y nos veremos el lunes 16 con Sergio González Sevilla, un auténtico referente de la física de partículas, investigador en el Centro de Aceleración de Partículas y profesor de la Universidad de Ginebra. Muy buenas tardes. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos.
con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos.